Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan que yo les había dejado unas invitaciones ahí en Teams de conformar grupos? Sí, profe. Bueno, yo me guío por la lista que tengo en Teams, pues que es la verdaderamente, la más real. Es más real que la de WhatsApp e incluso más real que la de SIGA, porque ustedes saben que muchas veces pasa que durante todo el semestre alguien no aparece en lista por alguna cuestión de que el crédito no se aprobó a tiempo y bueno, cantidad de cosas que pueden pasar y aparece después de que termine el semestre. Pero entonces acá dice que yo tengo 16 estudiantes. Entonces que por eso van a formar grupos de 4. Entonces lo que van a hacer es que me van a enviar a WhatsApp uno y solo uno de los estudiantes de cada grupo. Me envía la lista de los 4 estudiantes que conforman el grupo a WhatsApp. O sea que yo debo recibir 4 listas. 4 listas, 4 grupos. Y yo entre hoy y mañana les doy los temas, por lo menos de la primera exposición, que sería la de la próxima semana. ¿Sí? Por lo menos de eso. Entonces, ya con lo que vamos a ver hoy, la parte teórica, la parte que voy a dictar así de la materia, con eso termina. Ya lo demás, entonces lo preparamos para, como les dije, como las 3 notas que faltan van a ser 3 trabajos, entonces un lunes siguiente, el lunes siguiente. De forma que, según tengo yo por acá, el último trabajo se va a hacer en la semana del, déjenme ver acá, el 10. Esa misma semana del 10, el 15 que sería sábado, es cuando se termina todo. Clases e ingreso de notas. Ustedes ya saben, uno y solo uno de cada uno del grupo me manda la información, la lista de quienes pertenecen al grupo. O sea, debo recibir solo 4 listas, 16 personas. ¿Listo? Ya les voy a... Ah, por cierto, luego les indico entonces qué hay que hacer, ¿no? Porque ustedes presentan un trabajo y exponen. Entonces luego les indico cómo va a ser eso. Ya vamos por acá. Nosotros estamos viendo como última parte, vimos la clasificación de las carreteras según ASHTO. Entonces ahora vamos a verla según el INVIER. Preguntas sobre lo que les acabo de decir de la conformación de grupos. ¿Alguna duda? ¿O no? Profe, los detalles de cómo se va a hacer cada exposición, usted los da a futuro. Sí, por ahora ustedes lo que van a hacer es que me van a mandar 4 listas. O sea, como les digo, no es que cada uno, yo pertenezco a... No. Se ponen de acuerdo en cuál de los del grupo. Mandan listados, recibo 4 listados de 4 personas y ya. Y luego les indico entonces los temas y cómo van a presentar los trabajos. Eso entre hoy y mañana se los indico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá a pasar a la presentación. A ver, un segundo. Bueno, entonces, nosotros vimos que ASHTO seleccionaba urbanas y rurales. Y más o menos hacía la misma subdivisión en cada una de ellas. ¿Sí? Esta clasificación que vamos a ver nosotros de INVIES es principalmente para carreteras rurales.
No, realmente a lo que nosotros le llamamos carretera, sí, que sería rural. Tiene dos clasificaciones. Primera por funcionalidad y segunda por tipo de terreno. De las dos, pues, a ver, ¿cómo les digo cuál sería la más importante? Es complicado de saber porque, pues ustedes saben, si miramos que la funcionalidad son primarias, secundarias, terciarias, bueno, uno puede decir, las primarias son las más importantes porque me están comunicando capitales de departamentos, centros productivos, grandes centros de consumo e incluso me comunican con otros países, como es el caso de las carreteras que salen por Cúcuta y por Ipiales, no me acuerdo. Bueno, por Nariño, ¿sí? Pero bueno, si no tenemos una buena red terciaria, una buena red secundaria, pues no va a haber mucho producto que mover a través de la red primaria, ¿sí? Porque precisamente los pequeños productores salen con su producto por las terciarias, ¿de acuerdo? Entonces, según la funcionalidad tenemos primarias, secundarias, terciarias, y eso más bien es como una distribución medio política, no política en cuanto a lo que entendemos como política, sino en cuanto a políticas de mantenimiento. Por ejemplo, se espera que las primarias, que son las que, como decíamos, nos comunican capitales de departamento e incluso carreteras internacionales como la Panamericana que entra por Nariño, estén pavimentadas, ojalá que en la medida de lo posible fueran doble calzada, ¿sí? Ojalá tuviéramos autopistas en gran parte del país. Pues sería práctico, sobre todo si vamos a comunicar dos grandes centros poblados alejados entre sí, sería práctico comunicarlos por una autopista sin perjudicar el acceso a las demás ciudades intermedias o pueblos pequeños que estén en ese camino, sino que se acceda a esos pueblos por intersecciones a desnivel para salir de la autopista o para entrar a la autopista. Igual eso es un proyecto demasiado ambicioso. En cuanto a la doble calzada, tampoco podemos hacerla en todas partes, pero sí deberíamos garantizar que en zonas como por ejemplo la costa, que es muy plana, tuviéramos doble calzada, si no en todas partes, por lo menos casi en todas. Ya se complica más cuando uno piensa, vamos a meterle doble calzada a la montaña. No, eso no es ni muy común, ni muy práctico, ni mucho menos económico. Se espera entonces que las primarias estén todas pavimentadas, ¿sí? Si tuviéramos, o mejor dicho, las autopistas que tengamos pertenecen a las primarias, ¿sí? Secundarias. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en una carretera que une Valencia con Tierra Alta, ¿sí? O Planeta con Sagún, esa sería secundaria. Esas conectan con las primarias, ¿sí? Y todas las demás serían la red terciaria, que también llegan a las cabeceras municipales, o por lo menos a las zonas pobladas, centros urbanos. Recuerden que centro urbano no significa cabecera municipal, porque, por ejemplo, a ver, Garzones es un centro urbano, ¿sí? Una zona urbanizada. La cabecera municipal, a la cual pertenece Garzones, está acá en Montería. Pero así como está Garzones, hay muchos más lugares que no son capital de departamento ni cabecera municipal y son centros urbanos importantes. Por ejemplo, creo que es en Montelíbano, que está tierra adentro, que es prácticamente un pueblo completo que pertenece al municipio de Montelíbano, pero no está cerca de su cabecera municipal. Entonces, bueno, ¿cómo pretendemos que estén las primarias? Pavimentadas. Ojalá las que se pueda en doble calzada. No digo todas porque imagínense una doble calzada en pleno nudo montañoso, no es así nomás. Las secundarias,
deberían estar pavimentadas, o si no, en afirmado. ¿Qué es afirmado? Bueno, afirmado es que yo, si tengo que hacer un cambio, un reemplazo de material, lo hago. Me elaboro mi buena base, ¿sí? La compacto y sobre ella esparcimos triturado. No cualquier cosa, sino un triturado con una granulometría preparada para que tenga una buena adherencia y todo. Eso se le pasa al compactador, se le pasa a la motoniveladora y queda listo, ¿sí? ¿Qué requiere? Bueno, requiere mantenimiento más continuo. Porque pues algunas de esas secundarias van a mover producción, o sea, agrícola, ganadera, que va a ir hacia las primarias. Lo mismo pasa con las terciarias. Entonces es bastante intuitivo. Ustedes ya saben, primarias me comunican cabeceras, capitales de departamento, ¿sí? Las autopistas que tengamos en el país que no sean urbanas forman parte de esa red primaria. Secundarias son las que, por ejemplo, me llevan a las principales, a las primarias. Y terciarias son las demás. Entonces, hablando de políticas de mantenimiento, bueno, se supone que en función de la importancia de la carretera, se invierten los recursos para su mantenimiento. Pero en función de la importancia, me refiero también a qué tanto se pueden ir deteriorando según el tráfico que llevan. Si, por ejemplo, yo tengo una terciaria en un terreno con buen suelo, donde no se me presenten derrumbes, o mejor dicho, que sea plano, ¿sí? Ustedes tienen una zona plana, una terciaria que está en afirmado, la tierra es buena, el suelo es bueno, no hay entonces problema de derrumbes, no hay problema de deslaves, no hay mucho problema de inundaciones, y sacan la producción con camiones medianos, pues de pronto esa va a necesitar menos mantenimiento que otra terciaria en una zona montañosa donde sí tengo derrumbe, deslave, la zona en la época de lluvia no se puede ni pasar. ¿Ven? Y siguen siendo las mismas, o sea, la misma categoría, pero hay una que tiene más complicaciones que la otra. Y lo mismo pasaría con las primarias. De pronto una primaria en pleno Valle del Cauca, así entre las dos cordilleras, en toda esa zona plana, va a molestar menos, por así decirlo, que una carretera en Cundinamarca en plena montaña o en Santander en plena montaña, que siempre va a tener algún problema de, se va un poco la banca o algún deslizamiento de tierra, que por ejemplo un inconveniente ahí me puede dejar inmovilizado por varias horas o incluso días, porque no hay para dónde moverse. Entonces, básicamente, por eso que les acabo de decir es que si bien esta clasificación por su funcionalidad es importante, la del tipo de terreno es bastante relevante en un país como el nuestro. Entonces ya sabemos, funcionalidad, primarias, secundarias, terciarias. Primarias, capitales de departamento, carreteras nacionales e internacionales. Secundarias, bueno, otras cabeceras municipales conectadas con esa red primaria. Terciarias, todo lo demás. Más importante una que otra, depende, porque si yo no tengo terciarias y la gente no puede sacar su producción, entonces ahí estamos en graves problemas. Cuando ya hablamos del tipo de terreno, empezamos por más fácil. Terreno plano. Nosotros por acá, en Córdoba y en casi toda la costa, tenemos plano y ondulado. Plano y ondulado. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de ondulado cerca de tierra alta. Hay bastantes ondulaciones por ahí, porque esas son como las últimas estribaciones de la cordillera, ¿sí? También hay bastante ondulado como por el lado de Santa Marta, por ahí. Pero bueno, ¿qué es plano? Fíjense que aquí hablamos de dos pendientes diferentes y tenemos que saber cuál es cuál.
Igual eso no es complicado. Tenemos pendientes transversales y pendientes longitudinales. Miren que una la estamos midiendo en grados y la otra la estamos midiendo en porcentaje. Entonces, esa que estamos midiendo en porcentaje es la misma de la que hablábamos cuando hacíamos los cálculos de la distancia de visibilidad de parada, por ejemplo. El mouse no funciona. ¿Qué significa la longitudinal? Bueno, la longitudinal es si yo, por ejemplo, avanzo 100 metros y en esos 100 metros subí o bajé 3 metros, ahí tengo una pendiente del 3%. ¿Ven? Esa es la longitudinal, es decir, si voy subiendo o si voy bajando. De hecho, recuerden que cuando hablábamos de distancias de visibilidad, no considerábamos, o mejor dicho, considerábamos plano por debajo del 3%. ¿Sí? De hecho, eso es lo que dice acá. Fíjense. Plano menores al 3%. O sea, de 3 para arriba ya considero pendiente. ¿Cómo hacíamos en los problemas de distancia de visibilidad? Entonces, 3% ya es pendiente. 2.99, claro, tampoco vamos a hacer, no nos vamos a ir a esa actitud, pero 2% consideramos plano. ¿Por qué? Porque es que eso no molesta a los vehículos pesados. Hay una división entre livianos y pesados que la vamos a ver ahorita. Y en el terreno plano no hay problema con los vehículos pesados. Fíjense que ellos pueden mantener más o menos la misma velocidad que los livianos. ¿Sí? ¿En qué se está molestando? A ver. Mantener aproximadamente la misma velocidad que los livianos. O sea, en un terreno plano, un automóvil familiar va a 90, un camión puede ir a los mismos 90. ¿Sí? Supongamos que la máxima está en 100, van ambos a 90, y van ambos a 90 sin sobreesfuerzo. O sea, el camión pesado, el vehículo pesado, no está sobreesforzándose para ir a 90. La pendiente transversal, menor a 5 grados, la interpretamos como la inclinación perpendicular del terreno. O sea, la que va perpendicular a mi desplazamiento. Yo voy hacia el norte y entonces la inclinación, por ejemplo, es 4 grados más arriba el este que el oeste. No sé si me hago entender ahí. Longitudinal en mi dirección de movimiento. Transversal, perpendicular. Por eso es que menos de 5 grados se considera un terreno plano. Es muy raro encontrar un terreno que sea totalmente plano, 0, 0. Entonces siempre va a tener algunas ondulaciones pequeñas. Y si decimos menores de 5 grados, lo consideramos plano. Entonces no obliga a los vehículos pesados a sobreesforzarse. Plano. Ahora, nos movemos un poco. Ondulado. Ondulado. Cuando ustedes pasan el... ¿Es el 12 o el 15 por donde uno ya se mete a tierra alta? El 12, ¿verdad? A ver, alguien que esté conectado y alguna vez haya ido por allá. Nadie habla, nadie. Es totalmente ausente. Nadie sabe. ¿Cómo se llama eso? Si el 12 o el 15. Nadie dice nada. En fin, sigan así. Cuando ya se tienen pendientes transversales,
entre los 6 y los 13 grados se llama ondulado. Las anteriores, las planas, no requieren para su construcción un gran movimiento de suelos. Aunque también eso depende, porque si también estamos rompiendo, por ejemplo, selva, que no deberíamos hacerlo, hay que hacer un reemplazo grande de capa orgánica. Entonces, bueno, ahí sí. Pero no por su inclinación, sino por la calidad del suelo. En estas hablamos de una pendiente transversal de entre 6 y 13 grados. Aumenta un poco el movimiento de tierras y entonces podemos seguir teniendo alineamientos rectos, pero ya empiezan a aparecer más cantidad de curvas verticales. Por eso les decía el ejemplo de Tierra Alta, pero como nadie habla ni nadie conoce por allá, entonces imagínenselo. Las pendientes longitudinales son entre el 3 y el 6%. O sea, ya estamos hablando de que yo, por ejemplo, mantengo una pendiente del 5 durante un buen tramo. Esto significa que cada 100 metros subo 5 o bajo 5. Entonces, en este caso, ahora sí, los vehículos pesados van a ver sus velocidades reducidas con respecto a la de los vehículos livianos por el efecto de la pendiente longitudinal, ¿sí? Básicamente por eso. Pero todavía no están obligados a operar a velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado. ¿Qué significa operar a velocidades sostenidas en rampa? Bueno, lo que pasa en la montaña, por ejemplo, que el camión tiene que tomar un tramo largo con una pendiente inclinada grande, constante durante un buen tramo de carretera, y pues está obligado a esforzar el motor para no perder su velocidad. Ahí todavía no, porque de hecho en un terreno ondulado es fácil salir de una curva vertical y quedarse un rato en un terreno más o menos plano y luego volver a encontrar pendiente. O sea, no es tan agresivo el terreno. Eso sería ondulado. Después vienen las montañosas. Montañosa, pendientes transversales al eje de la vía entre 13 y 40 grados. Vamos a ver si yo les puedo dibujar acá. Lo que pasa es que el mouse está como... Okay, vamos a ponerlo encima de algo. Vamos a ver si... Como para que entendamos más o menos de qué estamos hablando. Es como si yo tuviera... A ver, ¿cómo se me devuelve acá? Vamos a pensar en montañoso. Luego esto lo borro, pero bueno, lo importante es que entiendan más o menos. Es como si yo tuviera mi carretera acá, mi sección transversal, ¿sí? Bueno, el mouse está definitivamente en otro cuento. Dejémosla así. Si esa fuera mi carretera, y yo cuando hablo de 40 grados, estoy hablando de... No, grave. A ver. Acá, más o menos como si ustedes dijeran que viene así el terreno y así. Bueno, esta me salió más de 40, pero como si fuera de esa forma, ¿sí? Ustedes van circulando y ese es como el perfil del terreno, ¿de acuerdo? Eso ya es montañoso, ¿ven? O sea que aquí es donde estamos hablando nosotros de 40 grados. Eso es montañoso. Ahí estamos hablando de 40 grados. Pendientes transversales al eje de la vía
entre 13 y 40, grandes movimientos de tierra, obviamente, dificultades en el trazado por esos grandes movimientos de tierra, pendientes longitudinales predominantes entre el 6 y el 8. Eso significa que si lo viéramos en la planimetría nos mostraría algo como esto. Va subiendo, ¿sí? Y aquí se mide esa pendiente en porcentaje, ¿sí? Bueno, subiendo para unos, bajando para otros. En este caso, ahora sí, van a tener que operar seguramente con velocidades sostenidas en rampa por tramos considerables. ¿Quiénes? Los vehículos pesados, velocidades sostenidas en rampa durante distancias considerables y en oportunidades frecuentes, o sea, cada rato. Cada rato el conductor del vehículo se va a encontrar con una rampa larga de pendiente constante. Y de pronto eso para el vehículo liviano no es un gran esfuerzo, pero para el vehículo pesado con carga sí lo es. Entonces eso sería montañoso. Y por último, escarpado. Pendientes transversales al eje de la vía, generalmente superiores a 40 grados. Las longitudinales no necesariamente van a ser, fíjense, mucho mayores que estas. Acá también hablamos del 8, porque tampoco yo puedo exagerar con la longitudinal, porque llega un momento en que el vehículo ya no se mueve, ¿sí? Pero ahora sí estamos en que el esfuerzo es mayor en estas que en las anteriores. ¿Cómo es una escarpada? Bueno, es el abismo, ¿sí? Si ustedes tienen su carretera acá, su perfil, etcétera. Vamos a ver si más o menos queda. Su cuneta, etcétera, etcétera. Es como si ustedes tuvieran algo, y pasa, créanme que eso existe. Cambiamos el color por acá. Una baranda y una caída vertical. Sí. Y acá un corte. Si vamos a ser estrictos con el cálculo, esa pendiente sería casi infinita. Claro, eso no es a lo largo de todo el recorrido, pero ustedes van a encontrar lugares así en Colombia. Bueno, vamos a ver. Hagamos esto de un color distinto para que se sepa que esta es la baranda. Hay una baranda ahí. Dios quiera que haya una baranda ahí. ¿Sí? ¿Eso dónde pasa? Bueno, por ejemplo, en Santander hay algunos lugares así. ¿Sí? Seguramente en Nariño los hay también. Cundinamarca, lugares así en Boyacá, con unos cortes en la montaña en los que el suelo lo permitía y era mucha roca, entonces cortaron y mandaron. El abismo. Y aquí para abajo, vaya uno a saber qué profundidad hay. ¿Sí? Y eso se puede dar por tramos cortos o por tramos sostenidos. La pendiente longitudinal es la que no se va a poder exagerar. ¿Sí? O sea, esta es la transversal. La que va en este sentido, la transversal. Y con la longitudinal tampoco me puedo enloquecer porque entonces el vehículo no se mueve. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, en zona urbana, en ciudad, ustedes pueden encontrar calles de barrio en ciudades como Manizales, Bucaramanga, empinadísimas, pero terriblemente empinadas, pero de una cuadra, ¿sí? O de pronto que vienen así. Vamos a ver algo como esto. A ver, el dibujo como en calle de barrio, una cosa impresionante. Llega acá y otra así y otra así. Esto es
Claro, estoy exagerando, ¿no? Pero esto es una calle que baja, acá viene un vehículo, ¿sí? Acá hay otro vehículo, acá hay otro vehículo, y estas son calles con las que se cruza, o sea, aquí vendría un vehículo pero de frente así, ¿de acuerdo? Estoy dibujando con el mouse, así que no esperen mucho. Eso pasa en ciudades, pero eso no puede pasar en carretera. Yo no puedo hacer, ni porque no tenga más opción, no puedo hacer que un camión se suba por una cosa de estas, ¿sí? En ciudades sí, yo he visto calles así en Bucaramanga, en varias partes, y en Manizales ni se diga, ¿sí? Y en Antioquia en muchos pueblos también son así. Peligrosísimas, ¿sí? O sea, no se puede meter por ahí con un camión ni nada porque la carga se le voltea, etcétera, etcétera. Son calles que son barrio. Entonces, hablando ya a nivel clasificación, a nivel carreteras nacionales, la escarpada es el caso más extremo. Y si nosotros tenemos en esa clasificación escarpadas, es porque en Colombia hay escarpadas. O sea, nosotros tenemos los 4 tipos: plana, ondulada, montañosa y escarpada. En cuestión constructiva, bueno, y de diseño, las más complejas son la montañosa y la escarpada, por supuesto. Porque de pronto en el lápiz y en el papel ustedes van a decir, no, pues yo corto acá, corto acá, corto acá, corto acá, corto. Pero vaya y corte, ¿sí? Y esas son, ahí es donde aparecen las obras que de pronto uno dice, bueno, el túnel tal, o un puente que me una estos dos extremos, y entonces con cualquiera de esas dos obras se ahorrarían 5 horas de camino, porque claro, por ese tipo de carreteras es que nosotros no medimos en Colombia las distancias en kilómetros, sino en horas. Por eso uno dice, estoy a tantas horas de... Porque una distancia de 100 kilómetros en una carretera escarpada como esa, usted se puede iniciar 4, 5 o más horas, ¿sí? Mientras el carro da vueltas precisamente por esa escarpa. Entonces, esa es mi clasificación in vías. Plano, hay muchas por acá, muchas en la costa, muchas en los llanos, muchísimas, plano. En el valle, pero dentro del valle, en el valle del río Cauca, dentro del valle, hay muchas planas. Onduladas, bueno, aquí también hay bastantes cuando ya nos vamos acercando hacia el sur, un poco hacia límites con Antioquia y eso, ya empieza a ondularse. Montañosas son las que prácticamente definen el país, son las más comunes en todo el país, porque nosotros tenemos 3 cordilleras, y escarpadas son en los lugares más complejos de esas 3 cordilleras. ¿Qué es muy importante en todas, más allá de un bonito diseño y mantenerlas pendientes? Bueno, señalización. La señalización, sobre todo en montañosas y escarpadas, puede ser y es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque generalmente ustedes se dan cuenta de que las carreteras que me comunican 2 municipios no tienen una iluminación propia. En un tramo sí. Casi siempre antes de entrar al municipio o saliendo hay un tramo que está iluminado. Pero después no, después se ilumina con los vehículos. Entonces, en montaña y en terreno escarpado, es vital que la señalización horizontal esté perfecta. Es decir, las líneas blancas que me marcan los límites de la calzada, las barandas metálicas que estén también con luces reflectivas, que haya tachas en todas partes, que la línea amarilla central también esté súper brillante, que yo en la noche, con luz baja o con luz alta, vea todo eso evidente, así que me dé cuenta exactamente de dónde estoy y para dónde voy. Eso es súper importante. Eso hace parte entonces de los programas de mantenimiento. Y de hecho, eso hace parte del diseño. Cuando ustedes diseñan, también entregan el diseño diciendo, aquí va una señal de
aquí va un pare, aquí va una velocidad máxima, aquí va una informativa, aquí va una que dice cuidado en el derrumbe, aquí deslizamiento de tierra, posible, no sé. Hay señales que de pronto en otros países no serían comunes, como la nuestra que dice zona de derrumbes, pero que hay que ponerlas. Porque en cierta época del año, cuando llegan las lluvias, eso empieza a suceder. Entonces, esa es nuestra clasificación de las carreteras según INVIES. Funcionalidad, primarias, secundarias, terciarias. Tipo de terreno, plana, ondulada, montañosa y escarpada. Y, pues como les decía, importante entender a qué nos referimos con pendiente transversal, que está en grados, y longitudinal, que está en porcentaje. O sea, este que va bajando acá tiene un porcentaje. ¿Mm? Ahora, que sí, les digo que van a ver esto en ciudades con pendientes absurdas, en una cuadra, por ejemplo, que en realidad hay vehículos que no la suben, hay motos que no la suben. ¿Mm? Pero eso no lo van a ver ustedes en carreteras de montaña porque no lo va a subir nadie. ¿Sí? Así sería una exageración de una escarpada casi que pendiente infinita de lado y lado, como un corte en la roca. Busquen, hay videos en YouTube de una carretera que es una cosa absurda. Yo todavía no sé si es en Bolivia o en China porque nunca he podido encontrar la fuente original, pero es así, es un corte. Piedra cortada, calzada, piedra cortada. Y no sé, 200, 300 metros de caída. La otra, la montañosa, bueno, más o menos así es. Aquí estamos hablando de ese perfil. Es como si tuviéramos un vehículo que va, mejor no lo hubiera dibujado, pero un vehículo que va así, estas son las ruedas, ¿sí? Más o menos así. Su pendiente transversal es la que es de 40 grados. 40 grados. Eso es, a grandes rasgos, una descripción de una montañosa. La ondulada, bueno, la ondulada tiene pendientes transversales más bajitas, ¿sí? Muy común, como les digo, hacia el sur del departamento hay bastante carretera ondulada. Y de ahí para abajo montañosa. Entonces, ese es en resumen, esa es la clasificación del INVIES para el tipo de carretera. Después hablamos, y lo hablamos muchas veces al comienzo de el vehículo de diseño, cuando hablábamos de no tanto de las distancias de visibilidad, sino cuando hablábamos de las intersecciones a nivel, hablábamos mucho del vehículo de diseño. Y el vehículo de diseño es el vehículo representativo de todos los vehículos que pueden circular por la vía que ustedes están diseñando. Fíjense que la selección del vehículo de diseño debe ser tal que corresponda con la composición del tránsito definida en el estudio de ingeniería de tránsito. ¿Cómo así? Pues ustedes hacen conteos o tienen conteos. Más allá de saber cuántos son, ustedes necesitan saber cómo están distribuidos. Vehículos pesados, vehículos livianos, o mejor aún, vehículo pequeño, camión de 2 ejes, camión de 3 ejes, bus mediano, bus grande. Y de pronto encuentran en un TMDA, en un tránsito medio diario, que nunca pasó por ahí un camión con remolque. Entonces no van a elegir como vehículo de diseño un camión con remolque, van a elegir el más incómodo de todos. Supongamos camión de 3 ejes. Ese les va a determinar los anchos en las curvas. No tanto el ancho de carril, aunque sí son más anchos esos vehículos, pero sí el ancho en las curvas. Vamos a mirar entonces una primera división de vehículos, según el INVIES, son los livianos, de menos de 5 toneladas, y los pesados de más de 5. Fíjense que cada uno me determina una cosa distinta. Con los livianos es
es con los que yo voy a decidir las distancias de visibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque son los que mayor velocidad pueden desarrollar. ¿Sí? Como los livianos son los que mayor velocidad pueden desarrollar, ellos son los que me van a determinar la distancia o las distancias de visibilidad. O sea que, en principio, voy a sacar ese dato de mis vehículos livianos. Y con los pesados voy a determinar las pendientes longitudinales y la longitud crítica en pendiente. ¿Qué es longitud crítica en pendiente? Bueno, pendiente longitudinal ustedes ya saben qué es. Es cuánto cambia mi elevación en la medida en la que avanzo. Esa es la pendiente longitudinal. La longitud crítica en pendiente es durante cuántos kilómetros voy a llevar yo a ese vehículo al 8% de pendiente. A ver si aguanta. ¿Sí? Porque por eso hablábamos de mantener velocidades constantes en rampa. Eso es lo que determina la longitud crítica de pendiente. Se trata precisamente de eso. Entonces, esa es la primera subdivisión. Livianos y pesados. De los livianos sacamos las distancias de visibilidad y de los pesados sacamos la pendiente longitudinal y la longitud crítica de pendiente. Y acá está. Aquí están los 6 vehículos tipo. Los 6 vehículos tipo que nosotros vamos a tener en el manual del INVIES, con una descripción básica. Vehículo liviano, bus mediano y bus grande, pues no necesitan descripción. Después está camión de 2 ejes, camión de 3 ejes y el 3S2. Camión de 2 ejes son camiones sencillos, pequeños, aunque no tan pequeños como los que están muy en uso en la actualidad por las pequeñas empresas, que son en su mayoría de origen chino o japonés. Los pequeñitos, incluso esos pequeñitos, yo pensaría que caben dentro de livianos. Muchos de esos pequeñitos no alcanzan las 5 toneladas. Entonces, serían como una especie de camioneta gorda, más o menos, que son así cuadraditos. Esos no clasificarían como vehículo pesado todavía. Entonces, después viene el camión de 2 ejes, el camión de 3 ejes. Vamos a ver ahorita que los considera el manual del mismo tamaño, diferencia nada más de 12 en el número de ejes. Y luego está el tractocamión. El tractocamión con semirremolque. Mejor dicho, la tractomula. Se le llama tractocamión a la parte de adelante, a lo que muchos le dirán el cabezote, y semirremolque a lo que todos le decimos el remolque. Entonces, 3S2 significa que tiene 3 ejes en el cabezote y 2 en el remolque. Pero la gran mayoría de los que nosotros conocemos tienen 3 ejes en el remolque. Al manual no le importa y les da las mismas características a ambos. Por eso acá dice, perdón, por eso acá dice que el 3S2 y el 3S3 utilizan la misma gráfica. Los radios de giro de los vehículos que se tienen en cuenta, o sea, no hay un solo radio de giro, hay 3 radios de giro. Hay 3 radios de giro. El que hace la trayectoria de la proyección delantera externa
el que hace la trayectoria de la rueda interior trasera, y el radio de giro del eje central del vehículo, ¿sí? El radio de giro del eje central del vehículo. Entonces, las dos primeras, o sea, la proyección externa de la carrocería y la interna, son las que me definen el espacio donde se va a mover el vehículo. Me definen el espacio donde se va a mover el vehículo, ni más ni menos. Entonces son las que me determinan el ancho de calzada en una curva. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Aquí tenemos unas medidas según manual básicas de vehículo. Sabemos todos que no todos los vehículos livianos miden 5 metros. Y sabemos que todos los demás vehículos tampoco son de igual tamaño. ¿Sí? Así yo puedo tener dos camiones de 3 ejes, que son el que se conoce como doble troque, de diferentes marcas y modelos, y de pronto uno tiene 20, 25, 40 centímetros más de longitud que el otro. Pero pues el manual no se puede poner a ver cada marca, cada modelo. No, el manual tiene que elegir una medida estándar para esos camiones. Lo mismo, ustedes saben que vehículos livianos, por ejemplo, aquí caben ¿cómo se llama? El Chevrolet Spark, el Nissan March, pero también un Camaro, un Corolla y una Hilux, ¿sí? Y las longitudes son muy diferentes. Pero entonces, si se fijan, son livianos, no caben ni en bus mediano, ni en bus... O sea, una camioneta es una camioneta, no es un camión de 2 ejes. Entonces miremos el primero de todos los ejemplos, que es el vehículo liviano, que el manual lo considera que mide 5 metros. ¿Sí? Entonces, el taxi pequeñito, el Hyundai y el Kia, no miden 5 metros. ¿Sí? De pronto un Corolla mide eso, pero no importa. 5 metros. Esto es lo que se va a tomar como medida del manual. Ahora fíjense en cuáles son las trayectorias que tomamos en cuenta. ¿Cuál es el caso más crítico? Un giro en U. Un giro en U. Ese es el caso más crítico. A ver, un segundo. Sí, pensé que no estaba grabando. Las dos líneas punteadas me están definiendo el espacio que va a ocupar el vehículo en un giro en U perfecto. La externa o la de arriba, es la proyección o la trayectoria que sigue el extremo externo de la carrocería. ¿Sí? Y la interna, la de más abajo, es la trayectoria que sigue la rueda trasera. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a diseñar un giro en U, generalmente no va a ser así. O sea, generalmente el vehículo de diseño no va a ser ese vehículo liviano. Al menos un camión de 2 ejes va a pasar por ahí. Pero entonces a mí, esas dimensiones son las que me van a dar a mí los sobreanchos en la curva, por ejemplo. El espacio para que el vehículo haga su maniobra. Vehículo liviano. Vamos con el bus mediano. Que ese bus mediano me dicen que mide 11 metros. Realmente nosotros tenemos en Montería una gran cantidad de buses que miden menos de 11 metros. ¿Sí? Muchos de los buses que circulan en Montería miden menos de 11 metros.
Pero entonces, si yo digo bus mediano 11 metros, fíjense que ya empezamos a movernos dentro de un espacio mayor. Las trayectorias siguen siendo las mismas. La línea punteada me muestra la trayectoria de la carrocería. ¿Sí? Fíjense que aquí esto es como si lo estuviera mirando desde arriba. Lo estoy mirando desde arriba el carro. Por eso acá dice trayectoria de ruedas izquierdas. ¿Sí? Carrocería y las ruedas internas. La rueda trasera interna. O sea, la rueda trasera derecha. Lo estamos haciendo girar a la derecha para darle entonces el espacio que necesita. El espacio que necesita es el que está delimitado por las dos líneas punteadas. Entonces, si el diseño de ustedes incluye ese espacio, está bien. Vamos con el bus grande. ¿Dónde lo vemos? Bueno, muchos intermunicipales pueden ser de esta forma. ¿Sí? Un Brasilia, algo así. Buses intermunicipales. Ustedes saben que eso no puede maniobrar tranquilamente dentro de una calle de barrio. Esto va por avenidas o por zona suburbana o rural. ¿Cuánto mide? Miren, 13 metros. 13 metros. ¿De acuerdo? Misma historia. Solamente que mientras más crece el vehículo, más se nos agranda esa región, esa zona entre las dos líneas punteadas que necesita para moverse. Más crece, más se agranda la zona. Ahora, fíjense que estas trayectorias tienen diferentes puntos de referencia, ¿ven? Diferentes radios de referencia. Ya les digo para qué. Tenemos el camión categoría 2 de 2 ejes, que según el manual es más corto que el bus. El bus medía 13 metros, el camión mide 11. Siempre son 2 metros de diferencia, que es un montón. Definido acá su radio de giro. Fijémonos en que, por ejemplo, tiene algunas medidas como 12 metros con 11, 12 metros con 70, 7 con 66. Vamos a compararlo con el que sigue. ¿Por qué lo comparamos con el que sigue? Porque el que sigue mide lo mismo, 11 metros, pero tiene 2 ejes. Tiene 2 ejes. ¿Qué medidas tiene? Diferentes. ¿Ven? Medidas un poco menores. En teoría, el doble troque ocupa menos espacio que el camión de 2 ejes. O sea, por los radios de giro, vamos a ver por qué. Miren estas distancias de acá, 6.55, 3.20. Vamos a compararlas. A ver, salimos de acá. Con estas de acá del camión de un solo eje, este tiene unas distancias más cortas. ¿Sí? Ocupa entonces un mayor espacio porque este eje está más cercano al de adelante, por así decirlo. Pero entonces, perdón, ustedes dirán, ¿esto cómo se aplica? Miremos el caso más crítico de todos, el camión con semirremolque. Recordemos que empleamos el mismo tipo de camión o el mismo tipo de gráfico para 3 ejes en el remolque y 2 ejes en el remolque. Miramos acá, a ver. Miren la gran distancia que se necesita para que ese camión dé un giro en U. Porque es que eso significa que en algún momento todo esto va a estar ocupado por camión, ¿sí? O sea, yo no voy a poder pasarle por el lado. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es un giro de 180. Sí, pero es que esto se aplica porque yo lo voy a utilizar, por ejemplo, si yo quiero que mi camión gire a la derecha, bueno, pues entonces va a llegar hasta acá. Y sigue de largo. Pero pues yo no voy a dejar mi carretera todo el tiempo de este ancho, ¿no? Después, de pronto, la reduzco un poco, ¿sí? Para que me vuelva a los 2 carriles originales.
más o menos así, pero ese es el espacio que debo darle al camión para que la maniobra la realice con seguridad. Se trata básicamente de eso. Entonces, por eso ustedes encuentran en el manual del INVIA, se encuentran esto prácticamente tabulado, y de hecho, seguramente hay software que ya lo hace así. Y bueno, para que el camión dé la vuelta. Esto ustedes no lo van a encontrar en la malla urbana, ¿sí? Porque se supone que la malla urbana es para máximo bus mediano. Debería ser así. Los camiones con remolque pasan por las troncales, por ejemplo, llámese la circunvalar. Pero cuando tienen que salirse de ahí y entrar a otras zonas, se ve la gran dificultad que tienen para moverse. Es más, sin ir muy lejos. Pensemos en algo como esto. Este podría ser tranquilamente el camión de la Postobón, ¿sí? 11 metros, 2 ejes. Muy típico. El camión de reparto, el que llega a las tiendas. Ustedes lo van a ver pasando trabajos en las calles de barrio porque es muy típico que pase esto. Si ustedes tengan una calle de barrio en doble sentido y tengan estacionado aquí y además tengan estacionado aquí y estacionado acá. Eso no está permitido en un solo lado, pero pues a la gente eso no le importa. Entonces ustedes van a ver que llega el camión por aquí pegadito de carros y de árboles y tiene que hacer esto. Y es bastante difícil. Ahí se puede quedar un buen rato, porque además tiene que esperar acá y es que aquí incluso hay gente que está esperando para hacer esto y no va a poder. Entonces, claro, sería más fácil si hubiéramos eliminado esto de acá. Y solamente estuvieran estacionados en uno de los dos carriles, bueno, ahí queda mucho más fácil. Pero de todas maneras, si esto fuera así y metemos una tractomula por ahí sí se complica bastante. Entonces, esto se usa mucho más para el diseño de carreteras. No se espera que entren camiones con semirremolque a rodar por la ciudad más allá de las avenidas. Eso no se espera que pase. ¿Ven? Entonces, no sé, a ver, no sé si están conectados. ¿Qué pregunta puedan tener? Hasta el momento no hay preguntas, profe. Vamos a ver, ¿me mandaron los listados de los grupos? Esperen que se me apagó el celular, entonces no puedo verlo. No, todavía. No. Acuérdense, ¿no? Ya profe. son 4 grupos de 4. Es bueno que estén enterados, porque lo digo porque me ha pasado como muchos de ustedes ni se conocen, y menos en estas épocas de virtualidad. Entonces a veces dirán, no sé quién es este señor. Entonces, ni se llaman, ni se hablan, ni saben quién es quién. Así que es bueno que estén enterados de con quién están, porque el día de la exposición tienen que exponer todos. Yo luego les voy a escribir entre hoy y mañana, no solo los temas, sino las indicaciones pues de cómo se presenta el trabajo, de cómo se lleva a cabo la exposición. Y ya con eso nosotros sacaríamos las 3 notas que nos quedan faltando, o sea, todo el segundo corte. O sea que ustedes pueden sacarse tremendas buenas notas presentando buenas exposiciones. Por lo que corresponde al tema como tal, el tema en sí de transportes que me corresponde a mí, porque siempre al final hay unas exposiciones, llega hasta ahí. O sea, nos quedan faltando las exposiciones, nada más. Eso es lo que nos queda faltando. Los trabajos, pues. Siempre se presenta un archivo de trabajo que es en PDF y un archivo de la exposición
pasada de PowerPoint a PDF. Preguntas, dudas. ¿Vieron más o menos una idea? Esto es una idea por encima, ¿no? De cómo se usan los radios de giro. No es que yo vaya a diseñar pura curva 180, obviamente, es que simplemente tengo que saber qué espacio le debo dar a un camión de estos para que dé la vuelta. Porque va a ocupar espacio. Por eso es que estos conductores son verdaderamente unos tesos cuando están tomando una curva cerrada o algo así, porque ellos ya lo conocen y saben exactamente cómo combinar ese movimiento tremendo que ocurre acá. ¿Sí? Y son capaces de dar revés y todo el cuento. Pero hay que estudiar y bastante. Entonces, preguntas, dudas, alguna aclaración que necesiten. Nada. Oye, ingeniero, en cuanto a la señalización de este tipo de vías con esas estructuras, por ejemplo, la ruta que comunica hacia Medellín, uno ve que como es montaña es muy complicado, Sí. pero uno tiene como, a veces como que yo veo como unas señalizaciones que están muy lejos, y toca como que esperar que de allá arriba bajen o algo así. ¿Puedes explicar algo sobre eso? ¿Cómo así? No entendí que esperar que de arriba bajen, no entendí. Es que a veces están bajando camiones y no sé, ellos como que se comunican o tienen algún tipo de señal y esperan que en ciertas curvas como que bajen todos los que vienen bajando para darle el paso a los que van a subir. Ah, ya, cuando viene una caravana de camiones. Sí, Bueno, pero es que ellos no tienen más opción. O sea, es muy común que haya una caravana de tractomulas. O por lo menos de tractomulas y doble troques uno detrás de otro. Y pues son vehículos pesados que uno no los puede obligar a, menos si están subiendo, por ejemplo. Ah, no, parece ahí. No, lo ideal es que ellos puedan hacer un movimiento continuo, porque deben disminuir ese montón de arranques que tienen que hacer desde cero, si se detienen ahí. Por eso entonces es que yo creo que tienen como su convención y se ponen de acuerdo, bueno, vamos a bajar acá los 7 que venimos para que luego suban los demás. Ahí el conductor del carro particular o incluso el del bus intermunicipal pues no tienen nada más que hacer sino esperar, porque alguien tiene que pasar y si usted intenta pasar por entre camiones pues no va a poder, entonces tiene que esperar que le despejen. En cuanto a señalización de eso, lo importante es que sea visible, pero pues como uno no sabe exactamente dónde se va a presentar la caravana de camiones, pues entonces no puede especificar aquí camiones. No, en algún momento se juntan y ellos tienen que acomodarse y empezar. Así como hace, por ejemplo, cuando estamos en obra, que el paletero da paso a los que van en un sentido mientras no deja pasar a los otros. Bueno, más o menos así, pero ya por una cuestión como de convención. Ellos ven, bueno, aquí se acaba, aquí pasa el último, entonces ya que suban los otros. Pero eso no es como algo que yo pueda especificar dónde lo vayan a hacer, porque si no se juntan, o si se juntan donde no lo tengo planeado, igual tienen que hacerlo. Entonces no es algo así, es algo más bien circunstancial. El paso de camiones es más bien circunstancial. ¿Qué deben hacer ellos? En lo posible, bueno, en lo posible no, les toca en montaña y despacio porque ellos no pueden ni soltarlo bajando ni correr subiendo porque no les va a dar el camión. Y si lo sueltan bajando, de pronto no les frena. Es muy por la cantidad de movimiento que trae eso. Pero sí deben ir despacio en lo posible ocupando un carril, pero pues ya vimos con el radio de giro que no pueden ocupar un carril. Entonces por eso muchas veces en curvas, si uno va subiendo, tiene que esperar que el camión baje porque el camión le va a ocupar toda la calzada. Bueno, y de hecho eso genera accidentes también. Por eso es tan importante conservar los límites de velocidad. Si yo voy en un carro, por ejemplo,
voy en un muy buen carro pequeño, de esos que no le tiene miedo a ninguna montaña. Igual debería conservar una velocidad baja, segura, porque si me pongo de loco y voy subiendo a todo lo que da, en una subida de esas me puedo encontrar con un camión que va bajando. Y el camión que va bajando no puede estar pegado a la escarpa, tiene que estar abierto para poder bajar. Entonces, eso es circunstancial. Importante, obligatorio, señalización horizontal súper clara, luminosa, reflectiva, todo lo que ustedes quieran. Y la vertical también que me indique, por ejemplo, no sé, curva peligrosa, deslizamiento, caída de rocas, deslizamiento, posible derrumbe. Ojalá no tuviéramos zona de derrumbes, pero ustedes saben que hay zonas del país montañosas donde hay que poner eso, ¿sí? Y no significa, no necesariamente derrumbe trágico que se cayó media montaña, no, pero sí, muchas veces por la época de lluvias hay algo de derrumbe. Entonces, como le digo, eso ya es más de cómo se está comportando el tráfico hasta ahora que de otra cosa. No es tanto un problema de señalización. Y pues yo me imagino que debe ser bastante complicado manejar un camión grande con remolque en montaña y en escarpado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ellos y dejarlos pasar, ni modo. No sé si más o menos me hago entender. A ver si tienen alguna otra pregunta. No, ingeniero, ya. Ok, entonces no olviden, mándenme a WhatsApp 4 mensajes, uno por cada grupo, con el listado de los integrantes, y entre hoy y mañana ya les digo qué es lo que vamos a hacer para el próximo lunes. De acuerdo. Listo, profe. Listo, ya por hoy vamos a dejar ahí porque ya el tema está completo. Faltan las exposiciones nada más. De acuerdo. Listo, profesor. Sí, Sí, ingeniero. profe, muchas gracias. Listo, ok, con gusto. Entonces voy a leer acá la grabación. Listo, entonces nos vemos les escribo entre hoy y mañana y nos vemos el lunes próximo, ya exponiendo.